Sea cual sea tu opción, conocer la realidad es un derecho de todos. Presentamos Aún es tiempo. José Liza y un grupo de panelistas te invitan a ser parte de un espacio para el libre pensamiento. Y sin pelos en la lengua. Aún es tiempo. Somos Independencia Radial. Muy buenos días, señores y señores. Buen día para todos los que nos están escuchando. Estamos en vivo a través de Radio Madero, La Fuerza del Norte, junto a todas las personas que se conectan a esta hora. También queremos saludar muy cordialmente a Alejandro Pujá, director de Estudio Ciudadano y también panelista del Aún es Tiempo. Alejandro, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, José Ramón. Un gusto de encontrarme nuevamente contigo, en esta ocasión en la Radio Madero, para comentar la contingencia nacional y conversar con tus entrevistados. Perfecto, sea bienvenido, Alejandro. Tenemos muchos temas muy relevantes, temas muy interesantes, y también vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que ya está en el backstage de nuestro programa. Ella es Viviana Tudela, doctora en ciencias silvoagropecuaria, que también nos acompaña en el programa de hoy. Bienvenida, Viviana, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Con frío, la verdad. Está nublado, creo. Está nublado. Dicen que podría llover mañana. No sé cómo lo ves tú. Sí. Sí, está. Sí, hay pronóstico de precipitaciones para mañana desde la región metropolitana. Entonces, perfecto. Entonces vamos a tener que prepararnos para la lluvia. Bueno, hoy día vamos a tocar un tema súper... ¿Será mi internet? Ahí te estamos escuchando. O sea, la imagen está pegada. Ahora está bien. Viviana, así que no hay ningún problema. Ya. Perfecto. Ya. Bueno, Viviana, hay una situación que todos los años preocupa al mundo agrícola, a todas las personas, especialmente entre la quinta, la séptima región, que es el tema de la crisis hídrica. Estábamos comentando también que mañana hay una lluvia. No son las lluvias de antes, sabíamos que los inviernos antiguamente eran de semanas también, pero lamentablemente está lloviendo poco. Y yo te quiero preguntar, para dar comienzo a este programa, Viviana, ¿cuál es el pronóstico para este año? No sé si usted lo ha analizado también, porque lamentablemente si no llueve la crisis aumenta también, todos lo sabemos, y existen problemas que son preocupantes, no solo para nosotros como seres humanos, sino que también para el mundo agrícola, para la ganadería, etcétera. ¿Cómo lo analiza lo que está pasando y qué medidas podríamos tomar a futuro o al presente, mejor dicho, porque esto ya se está volviendo costumbre cada año, Viviana? Sí, bueno, respecto a lo que vienen precipitaciones durante el año, bueno, los pronósticos se hacen por trimestre, ¿ya? Así que el trimestre que viene, mayo, junio y julio, es muy probable que exista un evento niña, ¿ya? Y esta situación de probabilidad de evento niña empieza posteriormente a equilibrarse con un periodo normal, ¿ya? Por lo tanto, cuando hay eventos niña, las precipitaciones tienden a ser inferiores a lo normal, ¿ya? Eso como una tendencia general. Aunque no siempre ocurre eso, porque el fenómeno del niño y la niña tiene que ver con una temperatura en el océano, en el Pacífico, ¿ya? Y eso se tiene que acoplar con la atmósfera. Si eso se acopla con la atmósfera, entonces efectivamente tenemos una reducción de las precipitaciones respecto a lo normal, ¿ya? En la zona central. Uh-huh. Exacto. Eso implica, bueno, en términos agrícolas, la menor precipitación a corto plazo, ¿cierto? En los 3 meses de invierno, implica una reducción probablemente, depende de la magnitud, del rendimiento de los cultivos que son de secano, ¿ya? Y va a tender a acrecentar, obviamente, la sequía que viene dándose de hace ya varios años. Entiendo. Es súper interesante analizar esto antes de ir a Alejandro también, porque por mucho tiempo se está dando este fenómeno, la verdad. O sea, lo analizamos, no son que sea un fenómeno, disculpen, que se esté dando solamente un año, sino que hay años reiterativos que tienen muy preocupado, obviamente, a diferentes sectores, lo cual, y creo que el diagnóstico está claro. Yo creo que el diagnóstico está claro, la poca precipitaciones también, etcétera. Pero yo creo que algo se puede hacer. Yo creo, no sé, Alejandro, también le doy la palabra hoy día.
Gracias, José Ramón. Gracias, Viviana, por acompañarnos en este programa con la Radio Madero, hoy día tempranito, para conversar sobre esto tan importante como es la crisis hídrica que estamos viviendo. Viviana, ¿tú nos podrías contar qué crees tú que se puede hacer de ahora en adelante, ya que hay cosas que parece que no se han hecho oportunamente, para mejorar la situación de provisión de agua, pero obviamente sin esperar que haya lluvia? Porque la lluvia sabemos que está mezquina, está escasa. ¿Hay otras alternativas para acceder a agua que se puedan poner en marcha en el corto, mediano plazo, dada la urgencia de la actual situación? A ver, en el corto plazo o mediano plazo, aumentar la oferta de agua es un poco difícil, ¿ya? Al mediano o largo plazo se pueden construir embalses para poder regular las cuencas, es decir, la variabilidad que hay entre años que llueve más, que llueve menos, digamos, o poder acumular agua. Eso podría realizarse, pero son obras digamos, de mayor escala, que demoran años y hay estudios que se deben hacer para eso, ¿ya? Así que a corto y mediano plazo lo que deberíamos hacer más bien es regular la demanda de agua, ¿ya? O sea, tratar de ocupar menos agua, ¿ya? Y uno dice, bueno, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo ocupo menos agua? En el caso de la agricultura, una forma que ya se está haciendo es tener riego tecnificado, que ya muchos productores tienen riego tecnificado, y regular bien, ¿cierto?, el riego, ¿ya? Evitar pérdidas de agua, por ejemplo, mantener bien los sistemas, ¿ya? Y tener ojo también en qué es lo que estoy cultivando, ¿ya? Quizás poder preferir especies que tengan menor consumo de agua, ¿ya? Consumo de agua. Y ya esto es como un tema más de científico, ¿ya? Que hay que probar el riego deficitario controlado. ¿Qué significa eso? Que podemos restringir el riego durante un periodo en el cual no vamos a afectar el rendimiento. Y eso va a depender de la especie y va a depender también de la intensidad que queremos reducir el riego, ¿ya? Pero para eso hay que hacerlo con mucho cuidado y es necesaria investigación al respecto. ¿Y esa investigación se está haciendo? ¿Se ve que el mundo público, el Estado, el actual gobierno, por ejemplo, o instituciones privadas como la universidad donde tú trabajas u otras instituciones estén trabajando en eso, o qué hace falta para que se pueda trabajar en eso? Más que nada en vides, en olivos, pero hace falta un poco ampliarlo a otras especies, ¿ya? Especies, por ejemplo, como, bueno, en el cerezo se restringe el riego de post cosecha, pero no hay muchos estudios en cómo afecta eso. Y en otras especies como, que son de largo ciclo, como los nogales, por ejemplo. Si tienen largo ciclo, me refiero a que se cosechan en marzo, abril, entonces están con muchos meses que hay que mantenerles el riego, ¿ya? Yo creo que está por venir, o sea, hay estudios, pero hay que expandirlo a más especies. Exactamente. Bueno, yo te quería preguntar algo, Viviana, un tema que siempre ha sido cuestionado y obviamente se abrió un poco con el acuerdo de Escazú en este gobierno, el tema del cambio climático. Sabemos que es un tema relevante para las futuras soluciones que queramos también ampliar en diferentes casos en esta problemática de la sequía, también de la poca precipitación, etcétera. Y yo te quiero preguntar, llevar también pensando más allá del discurso de todas las posturas que uno puede tener del cambio climático, ¿cómo se prepara en general las diferentes regiones? Te estoy hablando la sexta región y como país principalmente, porque a mí no me deja de sorprender que cada año todos los diagnósticos son claros, todos los especialistas te dicen, oye, hay poca lluvia, se puede emplear esto, pero ¿cómo ha avanzado la preparación si nos comparamos 5 años en el pasado, 10 años en el pasado? Nuestro país ha preparado mejor, hemos retrocedido,
se ha mantenido más de lo mismo. ¿Cómo lo evalúas tú? Y te quiero llevar al ámbito académico también. Tú como académica también, me imagino que también lo conversas con tus alumnos, etcétera. ¿Cómo lo llevan este tema? ¿Cómo ha crecido nuestro país en las diferentes preparaciones pensando en este cambio climático que obviamente está afectando? O sea, el día de mañana podemos afirmar, según los diferentes estudios que se han realizado, que la sexta región tome otro clima, sea más árido también, que tenga otro tipo de suelo, etcétera. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se trabaja y cómo se evalúa durante el proceso que ha pasado y durante el tiempo que obviamente ha avanzado también? Yo creo que se ha ido avanzando bastante en términos de estudios sobre cómo enfrentar los efectos del cambio climático, ¿ya? Pero obviamente nunca es suficiente, sobre todo en la transferencia que se debe hacer de esos estudios a los productores, ¿ya? Que no es fácil. Los productores muchas veces están acostumbrados a hacer lo que están haciendo, ¿ya? Y hay un poco que demostrarles que lo que se está investigando está bien, digamos. Pero a ver qué medidas se podrían o que se pueden probar. Sí, te lo pregunto por qué. Hay una que es el mejoramiento genético, ¿ya? Sí, no, lo que pasa es que te lo comentaba, te lo pregunto porque si nosotros comparamos el diagnóstico que han hecho diferentes especialistas desde 6 años hasta la actualidad, es muy parecido. O sea, hoy en día, en cuanto a gobierno, en cuanto a especialistas, el diagnóstico, me imagino que ha variado un poco. Entonces, y me pasa mucho, me hace mucho ruido el tema de que se estén tomando estas medidas de forma política y quedamos un poco en el discurso más que nada. Porque obviamente del discurso hacia la acción, y yo te lo digo por lo que he investigado antes de esta entrevista también, hemos avanzado muy poco, la verdad. En sistemas de ahorro de agua también, qué pasa con los mares, qué pasa con los ríos también, qué pasa con esta tipo de energía que también pueden ser renovables. O sea, hay un sinfín de situaciones que podrían ir variando durante el tiempo. Me pasa mucho, no sé si tú lo ves también así, Viviana, que se queda como en lo político en cuanto a Estado, no gobierno, en cuanto a Estado, de que tenemos que ser un país sustentable, que tenemos que hacer esto, pero la verdad, el diagnóstico pareciera que está lejano, la verdad, porque están los recursos en cuanto naturales, recursos naturales. Se ha comprobado también que el agua de mar se puede también usar a futuro para combatir esta sequía. Entonces, por eso yo te lo pregunto a ti, que tú siempre estás como metida en este tema, llevas mucho tiempo también, obviamente, investigando esto. ¿Será que nos quedamos solamente en la teoría política? Porque yo la verdad, avances, sí, pueden haber avances, pero vamos escuchando hace mucho tiempo el mismo discurso de que tenemos que ahorrar agua, de que se viene sequía, pero ¿cuál es la solución real, la verdad? Bueno, como opinión, ya, más bien estaba una opinión. Sí. Más bien, ya. Más bien el hecho de que se pase a la acción, ¿cierto? De, por ejemplo, desalinizar agua, etcétera, tiene que ver, o el uso de energías renovables, tiene que ver con que el Estado no, en Chile, digamos, el Estado no invierte como empresa, digamos. No tiene empresas. Entiendo. ¿Ya? Ya entramos en un tema de la visión de Estado que tiene Chile, ¿ya? Entonces todo esto tiene que ver con privados, ¿ya? Una empresa es la que tiene que desalinizar, una empresa es la que tiene que poner o generar o desarrollar energía renovable, ¿ya? Por lo tanto, el Estado solamente subsidia, o sea, entrega, hay instrumentos para innovación, proyectos de innovación, por ejemplo, que están entonces a cargo de empresas privadas, ¿ya? Y mientras eso no ocurra, mientras digamos que el Estado tiene fondos para innovación, ¿ya? Pero muchas veces no hay empresas o personas que se atrevan a innovar o desarrollar ese tipo de propuestas, digamos.
Entonces eso podría, en cuanto a mi opinión personal, podría deberse a eso. Quizás no basta solamente con tener fondos para innovar, sino que hay que tratar de forzar un poquito, tirar un poquito para adelante ya, en términos de Estado. Entiendo. Alejandro. Viviana, ¿no habrá un problema con los incentivos también que puedan tener los particulares, los privados para invertir? ¿Qué te parece a ti la discusión que hemos tenido sobre la propiedad del agua? Estamos hablando de una reforma al Código de Aguas que duró 10 años, que se ha promulgado recientemente, donde, por lo que yo había leído, se habían resuelto algunos puntos que eran delicados, como por ejemplo la entrega perpetua de derechos de agua, donde se establece la posibilidad de que se caduquen si no son utilizados. De hecho, sabemos de casos como, por ejemplo, el gran megaproyecto de Hidroaicén, cuyos derechos de agua fueron devueltos después de que Hidroaicén sencillamente fracasó como proyecto propiamente tal, por todas las presiones críticas que hubo contra el proyecto de esta central de generación eléctrica a través del agua, una central de hidroelectricidad. ¿Cómo crees tú que ha afectado esta discusión? Y más aún ahora, agrego, que nuevamente la Convención Constitucional vuelve a sacar el tema. O sea, créeme, Viviana, yo suponía que esta discusión del agua se cerraba después de esta reforma al Código de Aguas, ¿ah? Donde, repito, estuvimos 10 años. Y ahora la Convención vuelve con el tema. ¿Crees tú que eso afecta un poco este panorama de no querer invertir? Porque si yo soy empresa y quiero, por ejemplo, desalar agua, ¿algún beneficio voy a querer obtener de esa actividad, que es una actividad económica? No lo voy a hacer gratis, tengo que invertir capital, tecnología, tiempo, dinero. ¿Crees tú que hay un problema ahí? ¿Y qué incentivos crees tú que podríamos establecer como país para que tanto el país, el Estado y los privados vayamos de la mano a trabajar por resolver los problemas del agua en Chile? En términos, o sea, ¿cómo reacciona en general el privado en cuanto a inversión? Obviamente que el no tener claro, digamos, el tema de derechos de agua, por ejemplo, podría desincentivar la inversión, podría eventualmente. ¿Ya? No manejo mucho el tema, ¿ya? Pero no manejo mucho el tema, ¿ya? Pero lo que entiendo es que ahora con la convención se había definido que el uso prioritario del agua era el consumo humano, ¿ya? El consumo humano, digamos, para la sobrevivencia es bastante inferior a lo que consume la agricultura, por ejemplo. El asunto es que, claro, los derechos de agua al disminuir, digamos que, a ver, cuando disminuye, por ejemplo, la disponibilidad de agua en una cuenca, en la cuenca se va a satisfacer los derechos de agua primero. Entonces, lo que sobra para los otros usos. Por lo tanto, cuando se disminuye la disponibilidad, el consumo humano se ve afectado porque primero se privilegia cumplir con el derecho de agua que tiene los demás usuarios, ¿ya? Así que en términos personales, yo soy agrónoma y trabajo en la agricultura, ¿ya? Pero también soy consciente de que el derecho al consumo humano es superior a cualquier otro consumo, ¿ya? Así que si es pensando solo en eso, no debería haber problemas para invertir reales, ¿ya? Ahora, ¿cómo se distribuye el agua? Eso es algo que eso genera una incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo se va a distribuir esa agua para el uso de actividad económica? ¿Ya? Así que esa incertidumbre entonces en este momento podría ser un poco complicado para el privado, digamos.
Otra cuestión también que me gustaría preguntarte, si es que nos puedes aportar al respecto, es que dentro de esas alternativas que no signifique esperar la lluvia, porque sabemos que la lluvia vía precipitación es una fuente, luego hay escurrimiento del agua, eso mejora algunas napas subterráneas, en fin, es otra fuente de extracción de agua a través de los pozos, en fin. Pero aquí se ha mencionado la desalación, por una parte, y también se ha mencionado, por ejemplo, otro tipo de técnicas más sofisticadas que es obtener agua, por ejemplo, del aire, a través de la decantación, la evaporación, en fin. Pero respecto del agua desalada, también se dice de que esto tendría algún efecto pernicioso para el medio ambiente, sea por las sales residuales que se generan y también respecto de la calidad de esta agua para distintos usos, entre ellos eventualmente la agricultura. ¿Qué opinión tienes tú respecto de este tipo de situación? ¿Es la desalación de agua, más allá de los problemas de incentivo para invertir en esto, es la desalación de agua una buena alternativa para, por ejemplo, la agricultura? No conozco bien en qué, digamos, la calidad del agua desalada, la calidad final, ¿ya? Pero en términos de si es una solución o no, tiene que ver con un paradigma más que nada, porque uno podría decir, sí, es la solución, creo que es caro, ¿ya? Pero también tenemos que aprender a regular la demanda, o sea, la demanda de agua, ¿ya? Y la eficiencia del uso del agua, ¿ya? Obviamente que, no sé, uno podría aumentar la cantidad de hectáreas cultivadas, por ejemplo, o utilizar especies que tengan más consumo con, digamos, con el pretexto de que puedo tener agua a través de salinización, ¿ya? Pero hay que aprender primero un poco a regularse, a regular la demanda y a organizarse un poco y gestionar el agua que tenemos para después evaluar si realmente necesitamos esa agua, esa desalinización. ¿Ya? Pero sí, claramente creo que una alternativa en comparación con otras como, no sé, la carretera del agua, que eso a mí me parece, en lo personal, me parece que no está bien, ¿ya? Entonces, ¿Por qué? ¿Qué pasa con la carretera del agua? La carretera del agua tendría que traer agua desde el sur hacia la zona central o norte, ¿ya? Pero entramos de nuevo con el conflicto, el paradigma de demanda y oferta, así como mejor, ¿por qué no regulamos la demanda de agua que tenemos en la cuenca? Ya, pero Viviana, justo estamos sacando agua y ya. darlo en... Se cortó. Ahora sí, Viviana. Ahora sí te estamos escuchando. Repite la última idea. Ya. Ya. La carretera del agua no me parece una buena opción porque uno tiene que traer agua desde otra cuenca, desde el sur hacia la zona central o norte, ¿ya? Y eso implica sacar agua de la otra cuenca. O sea, estamos sobreexigiendo a la otra cuenca y no sabemos qué es lo que va a pasar a futuro, corto o mediano plazo con ella. Por ejemplo, en la región del Biobío, hace unos años atrás, pensábamos que el río Biobío llevaba un caudal importante, pero hoy en día tenemos sequía también ahí. Entonces, entramos de nuevo en el paradigma de oferta y demanda, regular mejor la demanda, gestionarlo un poco y ahí evaluar si necesitamos o no. Claro. Viviana, y soluciones combinadas, por ejemplo, embalses en Biobío más carretera hídrica. Yo creo que los embalses son necesarios, aunque digamos que la persona ambientalista tiene mucho rechazo a eso, ¿ya? Pero yo creo que el control, ¿cómo es que se llama esto? La regulación de cuenca es algo que se debe hacer, que de hecho es necesario hacer. Pero yo en lo personal la carretera hídrica no estoy... No soy partidaria. No me gusta mucho, ya nos quedó claro. Sí, no está de acuerdo. Viviana, yo te quiero preguntar algo con respecto a la agricultura y del agro también. Sabemos que en las principales zonas rurales de nuestro país, la fuente laboral o la fuente de alimentación de toda la población
donde obviamente todavía se vive en el sector más rural, también es el campo y obviamente el trabajo del agro también y de la agronomía, etcétera. Una de las cosas que dijiste en este rato, el tema de que a lo mejor se aconseja obviamente a los agricultores en este caso de tener flores obviamente que no necesiten mayor agua que en comparación a un árbol frutales, por ejemplo, con todo este tema de la sequía, que también es súper importante. Yo pienso lo siguiente, y también es como comentándolo, ¿qué pasa con esa persona que planta pensando en vivir también en primer lugar? Por ejemplo, que se alimenta de tomates, se alimenta de porotos, etcétera. No podemos reemplazar eso por un cactus, porque lamentablemente el cactus no tiene la misma función y tampoco te da un fruto que obviamente sea útil para la alimentación humana. Y yo te pregunto principalmente la problemática principal que tú has detectado. Obviamente la sequía es como el pilar de todo esto, pero otras de las complicaciones que tú has detectado en el mundo del agro, en el mundo de la agricultura, que obviamente es un tema súper recurrente en diferentes sectores más rurales también. Te lo pregunto, Viviana. Problemas. Bueno, recuerdo el 2019, por ejemplo, cuando fue bastante extremo, llovió muy poco. Productores que sembraron la misma superficie que sembran siempre. Y tuvieron de reducción. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de que hay que regular la superficie también, que uno va a sembrar o a plantar. Entonces, y que hay que estar muy atento a los pronósticos, porque estamos atentos generalmente al pronóstico que viene en 5 días, ¿ya? Pero no tendemos a observar el pronóstico que es el pronóstico estacional, que está basado en el niño y la niña. Entonces, digamos, ahí falta un poco más de estar atento o que esa información se transfiera a los productores. Falta un poco en el campo. ¿Ahí sí, Viviana? Sí, también que sí. haya por el cual. ¿Sí? Ahí sí, ahí en el campo muchas veces. ¿Sí? Ya. Estamos como, no sé, estamos acostumbrados un poco a la información digital. Que está en internet, ¿cierto? Pero a veces los productores más pequeños o los administradores de huertos grandes ya no tienen tiempo o no manejan a veces la tecnología. Entonces no hay información, ¿cómo es que se llama esto? Hay información, pero no les llega, ¿sí? No hay las formas de entregar la información, no necesariamente son las más apropiadas y por eso a veces están no son personas tan tecnologizadas, tú a eso te refieres, que no son personas que a lo mejor tomen el celular, claro, digan, oye, esta plantita crece con este sistema de riego. Aquí hay un punto súper importante, porque a un agricultor que tiene unas 2 hectáreas de plantación, llámese papa, llámese palta, llámese pepino, llámese etcétera, y viene alguien y le dice, usted no puede plantar tanto porque estamos en sequía. ¿Qué pasa con esa persona, Viviana? Porque esa persona con esas 2 hectáreas, en primer lugar, permite que su familia se alimente y en segundo lugar, permite plantar para vender esas frutas también y esos productos a otros agricultores también. Entonces, la situación es complicada, la verdad. Yo creo que, mira, yo lo que veo y también lo que detecto es que acá hay yo creo que mira, yo soy súper enfático en esto. Yo creo que se ha avanzado muy poco con respecto a lo que se quiere hacer también. Por ejemplo, el diagnóstico está súper claro, pero si yo, por ejemplo, le digo a un agricultor, usted no puede plantar más porque estamos en sequía. Usted, esas 2 hectáreas que antiguamente plantaba, usted va a tener que plantar solamente ahora la mitad de la hectárea. Es complicado, la verdad. Entonces, por eso yo te preguntaba un poco, ¿cuál será la problemática de fondo? Porque ya sabemos que no llueve, tenemos que buscar una forma de riego también. Si tenemos ríos, hacer conexión, etcétera, buscar los pozos, hacer energía, etcétera. Entonces, es un tema súper complicado, la verdad,
Porque, y me pasa, yo soy una persona que tengo 33 años, soy soy todavía joven, la verdad. Y me pasa que esta problemática de la sequía yo la vengo escuchando desde que tengo, no sé, 8 años, los típicos carteles donde salía el agricultor con la pala diciendo, en tiempos de sequía yo me la juego por Chile, algún tema. Entonces tú que estás en este mundo, y te lo pregunto sinceramente también, creo que ¿será que dependemos de situaciones externas, la verdad? Porque en todo este tiempo se han dado, o sea, no quiero decir que dependamos de un cambio climático, de que si llueve y no llueve, sabemos que hace un tiempo ya no llueve como llovía antiguamente. Entonces, y tocaste también un tema súper interesante, el tema de los privados, del Estado. Sabemos que si aquí no hay dinero, poco se puede hacer, nos podemos quedar solamente en la intención, más que nada. Por eso te preguntaba, principalmente, ¿cuál es el fondo que uno debería resolver ahora? Porque sabemos que la sequía es un problema que no se va a acabar hoy día. O sea, no es un tema de que nosotros vayamos con una pala y con agua y empecemos a regar las plantitas y se acaba la sequía. Esta cuestión lleva años. El proceso de recuperación de los diferentes terrenos lleva años en recuperarse. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es el paso a seguir? Por ejemplo, muchos dicen, bueno, plantemos un arbolito en diferentes campañas, otros dicen, bueno, piquemos por acá, veamos qué podemos hacer, pero para ti, ¿cuál sería el comienzo para que nuestro país de verdad se ponga la camiseta? Porque si a mí viene alguien hoy en día, sea el experto que sea, y me da un diagnóstico, obviamente yo lo voy a respetar, pero ese diagnóstico también me lo dio una persona hace todos estos años atrás y seguimos sufriendo cosas que obviamente estamos viendo en la actualidad. Por eso te pregunto, ¿cuál sería como el paso a seguir hoy en día? ¿Cuál es tu diagnóstico? Te lo pregunto. Porque los problemas están casi más o menos claros. Sí, bueno, difícil pensar en eso, pero, o sea, pensando en la agricultura al menos, ¿ya? Quizás lo que hace falta, así como pensando ahora que tú me lo preguntas, no hay unión entre las diferentes estrategias para enfrentar el cambio climático. Entonces, quizá lo que hace falta es entregar al productor como sentido de que especies que usted cultiva, etcétera, tiene que hacer esto, ya, pero un paquete completo, o sea, no sé, desde el riego, desde el manejo de suelo, de qué especies, de qué variedad de la especie, y también asesoramiento económico. Entonces, ¿qué le conviene también plantar o sembrar desde el punto de vista del ingreso que va a obtener? Entonces, hay poca unión o combinación, digamos, como integrar esas herramientas que hay para aisladas que hay para enfrentar ya la sequía, al menos, ¿ya? Quizás eso es la solución final, por decirlo así, que debería utilizarse en la agricultura al menos. Perfecto, estamos en vivo en Radio Madero, búscanos también en madero.cl en el programa Aún es Tiempo. Ya estamos llegando al final de esta entrevista. Alejandro, última pregunta, también últimos comentarios. Sí, mira, Viviana, la Asociación Nacional de Empresas Sanitarias, de Servicios Sanitarios, ha planteado de un tiempo a la fecha que una buena alternativa, tanto para el consumo humano, pero tú ya lo has dicho, yo comparto contigo esa apreciación de que el consumo humano es muy menor al consumo y a las necesidades de la industria, de la minería, de la agricultura, en fin. Así que yo la verdad que creo que este plan de racionamiento que se ha anunciado para Santiago, no sé, para otras regiones, me parece que es bastante inútil. Pero la Asociación de Empresas Sanitarias ha planteado que se debe intensificar la reutilización de aguas servidas y otras aguas negras o grises, que también se les llama. ¿Cómo ves tú ese tipo de propuestas? ¿Te parece viable? ¿Te parece que sería una alternativa, una fuente más para, por ejemplo, el mundo agrícola? Yo creo que la reutilización sí es una buena idea, sí, es una buena opción. Creo que hay algunos problemas para usarla en la agricultura, ya, pero habría que revisar eso, o sea, habría que investigar cómo se puede mejorar ya esa agua que se trata.
Ya, pero sí, efectivamente creo que sí es una buena opción reutilizarlo. Tú dices, el problema sería por el lado higiénico, por ejemplo, por ejemplo, porque no es lo mismo regar productos que están a ras de suelo que algunos que están bajo suelo. ¿Ese tipo de cosas, Viviana? Creo que, no estoy segura, pero creo que tiene que ver más con cosas químicas que con problemas biológicos. Ah, ya. Del proceso, No estoy segura. digamos, de saneamiento del agua. Claro, o sea, que contenga productos químicos que podrían afectar el suelo o la planta, pero no estoy segura de qué específicamente, ¿ya? Pero como biológico, tema biológico, en el sentido de que hayan problemas de bacterias, etcétera, creo que no, por ahí no va el problema. ¿Ya? Tiene que ver con más, O sea, es una alternativa que valdría la pena revisar. Sí, yo creo que sí. Gracias, Viviana. Perfecto. Estuvimos conversando con Viviana Tudela, doctora en Ciencias de las Silvoagropecuarias y Veterinarias en investigadora postdoctoral de la Universidad Estatal de O'Higgins. Viviana, muy agradecido de esta conversación, que estés súper bien y cualquier consulta te vamos a estar recurriendo para poder seguir conversando contigo. Que tengas una muy buena noche y también un buen día, Viviana. Ya, gracias por invitarme, que estén bien. Cuídate. Chao, chao. Nos vemos, Viviana. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Bueno, continuamos este programa en Aún es Tiempo por Radio Madero. Hay muchos temas de contingencia y me pasa que quiero ser crítico, no sé, más allá de todo quiero ser crítico. Cuando uno va al doctor, Alejandro, y llega al doctor, pide hora, obviamente, te preguntan qué ISAPRE, si eres ISAPRE, FONASA, etc. Y tú llegas al doctor, el doctor te abre la puerta, te dice pase, y te dice, cuénteme, ¿qué síntomas tiene usted? Y tú le empiezas a describir que tiene un dolor de garganta. Bueno, descartemos el COVID, porque ya te tomaste el PCR y no te dio COVID. Descartemos el COVID. Me duele la garganta, tengo mucosidad, me duele la cabeza y estoy como bajoneado, o sea, desganado, como dice el chileno. El doctor te va a decir, yo creo que es resfriado. Usted tiene un resfriado leve, no sé cómo te va a decir. Y tú le preguntas, ¿y cuál es la solución del resfriado? No, es que es un resfriado. El doctor no te va a decir, oye, es un resfriado. Pues tenés que ver cómo te solucionáis, pero es un resfriado. El doctor te dice, no, usted puede tomar, ni siquiera te va a anotar la receta médica, te va a decir, tómate un tribobal o tómate un analgésico, toma harta agua para que el cuerpo etcétera. ¿Y por qué hago esta crítica? Porque pareciera que todos los gobiernos hoy en día, pareciera que el actual gobierno del señor Gabriel Boric está jugando el mismo juego que tienen muchos, que la solución está clara, la tienen más que clara la solución, o sea, el diagnóstico, disculpen, el diagnóstico lo tienen claro, o sea, podrían hacer una tesis de un diagnóstico, o sea, yo me imagino que un universitario sería espectacular si uno solamente diera la tesis y dijera solamente el diagnóstico de la situación. Pero el problema, ¿cuál es la solución del problema? Ahí como que se complican las diferentes autoridades. Tenemos el quinto retiro, ya no sé, ya de verdad, el quinto retiro, una piedra en el zapato de este gobierno, porque ya todos le han dado la vuelta a la espalda, y pasando Semana Santa descubrimos que no solamente había un Judas en la historia, sino que hay todos estos Judas dentro del gobierno también, que ya están entregando al señor, en este caso Gabriel Boric. Entonces, ¿por qué no se pueden? Y yo te lo pregunto, Alejandro, ¿por qué no se pueden hacer las cosas bien? Está ahí en un país, y yo sigo crítico, está ahí en un país que hay todos estos expertos. Hay chilenos plantando bandera en Alemania, haciendo clases en Oxford, haciendo clases en Estados Unidos, en todos los lugares. Tenéis todo. Más encima del gobierno, o sea, si tú le preguntáis a un experto que está haciendo clases en Noruega, que está haciendo clases en Oxford, el presidente de Chile no te va a cerrar la puerta. Te va a aportar sus conocimientos.
Pero ¿por qué lamentablemente seguimos cayendo en esto? Este gobierno lamentablemente sigue cayendo en las mismas mañas que han tenido los diferentes gobiernos que nos venden la pomada. No, si estamos evaluando el tema y las soluciones van a ser evaluadas y son pura chaya. Si la gente ya está aburrida y si lo llevamos al tema de la Constitución también lo mismo, Alejandro. Pura chaya, pura chaya, pura chaya. Es como cuando uno copia en la prueba. Como que cuando no hizo la tarea pero le copia hacia mala, están copiando la otra constitución y le están poniendo otra significado para que supuestamente haya claridad. ¿Por qué está pasando estas cosas, Alejandro? Yo la verdad te pregunto, ¿seremos brujos? Lo dijimos, esta constitución no va a ser capaz. En primer lugar no va a ser capaz porque se van a dejar llevar por estos sentimientos, Guerra Fría, con Stalin, con sentimientos que ya están enterrados, más que enterrados. Y yo me pregunto y le pregunto a Alejandro también, ¿hasta cuándo vamos a jugar a ser gobierno? ¿Hasta cuándo le vamos a mentir a la gente? ¿Hasta cuándo vamos a decir a la gente, yo tengo la solución? Porque todos los candidatos tienen la solución, pero llegan al gobierno y se complican. Alejandro Puja. Bueno, es muy profunda toda tu reflexión. Y sí, es que estoy aburrido de este gobierno, es que ya estoy aburrido, ya ni siquiera sí, Bueno, información de prensa señala de que este gobierno ha aumentado su desaprobación a niveles que gobiernos de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet no registraron sino hasta después de la 30ª semana. O sea, en 5 semanas este gobierno ya superó a los gobiernos de Bachelet y de Sebastián Piñera en caída en las encuestas, caída de aprobación. Ahora, hay que recordar siempre, José Ramón, de que la política es la lucha por el poder. Esa es una cruda realidad que hay que entender. Y el político tradicional hace todo lo que esté a su alcance para llegar al poder. Luego, cuando está en el poder, bueno, veremos cómo improvisamos. Y es un poco lo que estamos viendo hoy día, con una Isquia Siches, por ejemplo, que prácticamente no ha sacado la voz, excepto ayer, anteayer, anunciando querellas por parte del gobierno contra los presuntos responsables de un ataque en Tirúa, donde se incendió una casa patronal. En fin, una reacción bastante, digamos, tibia, a mi parecer, luego de que este gobierno anunció que el retiro de querellas en el caso de los angelitos de octubre, eliminación del estado de emergencia precisamente en la macrozona sur, y bueno, todos pudimos ver durante esta semana las expresiones del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, que yo creo que está súper mal asesorado desde el punto de vista comunicacional, porque tal como tú dices, uno no tiene autoridades para que se conviertan en comentadores de la realidad, como lo hizo esta semana, donde sale, que fue titulares de distintos medios, diciendo que estamos frente al peor escenario en materia de delincuencia de los últimos tiempos en Chile. Eso, bueno, eso mismo me lo dijo mi sobrina, que tiene 8 años el fin de semana. Claro, o sea, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿en qué está pensando esta autoridad de gobierno, en este caso subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, cuando hace esa apreciación? Porque primero que nada todos lo sabemos. Y segundo, la pregunta que va a caer de cajón es, ¿cómo resolvemos el problema? O sea, no necesitamos que las autoridades estén comentando. Lo que necesitamos son soluciones. Y aquí es donde uno viene a observar entonces que toda aquella palabrería que se dijo en campaña no tiene ningún sustento. Por eso que yo le preguntaba a nuestra invitada hoy día, Natudela, respecto de soluciones. Porque el tema del agua es un tema que ha sido archimanoseado en distintos momentos. Yo mencionaba jocosamente que ahí veo al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, paseándose por las comunas, repartiendo fardos de paja, en fin, son puros hechos comunicacionales, igual que lo que hizo Eduardo Vergara, hechos comunicacionales.
Ayer el presidente Boric, paseándose por Coquimbo, más encima recibió un piedrazo, bueno, no le dio a él, sino que le dio una escolta, un piedrazo menor afortunadamente, y el piedrazo se come la agenda. Y resulta que tú empiezas a leer qué andaba haciendo Boric en Coquimbo, y te enteras que andaba informándose de la situación del transporte público. Todo esto a raíz de que la ex candidata presidencial y senadora Jasna Proboste salió a recriminarlo en la semana porque el presidente Boric había anunciado un congelamiento de las tarifas del transporte público en todo el país. Y claro, es una persona poco preparada para el cargo, resulta que después se entera de que no puede, porque la autoridad, excepto en situación de excepción constitucional, no puede fijar precios de nada, excepto de servicios o productos que estén regulados. Y el transporte público en Chile está regulado solo en algunas regiones y en algunos casos. En otros casos no está regulado. Entonces, claro, Jasna Proboste le recrimina que regiones como Coquimbo y otras precisamente no van a tener el beneficio del congelamiento de las tarifas, congelamiento que entre paréntesis el ministro de Transporte ya anunció que era solamente por este año 2022, porque el 2023 tiene que volver a cobrarse las tarifas normales, en fin. Y ahí recién se da cuenta entonces el presidente de que lo que dijo fue una tontera, porque efectivamente el gobierno no tiene esta facultad. Entonces nos vamos encontrando con distintos personajes, Iscasiches, el subsecretario de Prevención del Delito, señor Vergara, el ministro de Agricultura. ¿Para qué te digo, Carlos Montes? Estos días salió la información, algo que ya lo veníamos conversando hace varias semanas, de que el Ministerio de Vivienda está en un zapato chino. No hayan qué hacer por el alto costo de los materiales de construcción. ¿Y cómo entonces enfrentan la necesidad de construir más viviendas en un escenario de déficit de la construcción? Y un presidente que no sabe cómo funciona el sistema de transporte en Chile. Entonces, yo la verdad que, como suelo decir, la culpa no solamente la tiene el chancho, sino que aquel que le da el afrecho, los votantes, que hoy día debe estar mucho fascinado porque en un proceso casi hemorrágico, la Convención Constitucional estos días, en las últimas semanas que le quedan para redactar el nuevo texto constitucional, empieza a ponerle bueno, como dirían por ahí, y vamos metiéndole todos los derechos sociales, que la vivienda digna, que la salud, que la libre expresión, que las pensiones, es todo. Mira, yo tengo acá a la mano, después te lo puedo compartir, está en Twitter, un cuadro que es muy interesante de un tuitero que se llama Richard Albert, que menciona las 10 constituciones, los 10 países cuyas constituciones tienen más derechos garantizados. Son Ecuador, mira, Ecuador, Bolivia, Serbia, Cabo Verde, Portugal, Armenia, Venezuela, no podía ser menos, México, Angola y Brasil. Son los 10 países que tienen más derechos sociales garantizados en su constitución. Sin embargo, cuando tú ves el índice de democracia, que es un indicador también respecto de la calidad de la democracia en los países, exacto, estos países están, el que mejor posicionado está es Portugal en el lugar 22 del índice de democracia. Todos los demás, Ecuador está en el número 67, Bolivia en el 104, Serbia en el 66, Cabo Verde, que nadie sabe qué es lo que es Cabo Verde. Yo es la primera vez que descubro que hay un país llamado Cabo Verde. Me disculpará la ignorancia, pero... Armenia, 86. Venezuela, que es inspiración de tanta gente acá en Chile, está en el lugar 140 del índice de democracia. México en el 73, Angola en el 119 y Brasil, que es una potencia mundial, a pesar de eso, en el lugar 52. Entonces, la verdad, y con esto cierro el punto, tratando de alguna manera dar una explicación de por qué nos pasa lo que nos pasa, es porque la gente se confunde, porque la gente no se informa, porque la gente cree hoy día que porque ponen que la Constitución dice que va a haber vivienda digna o salud para todos, eso va a ocurrir
de la noche a la mañana. Y el propio actual vicepresidente, Gaspar Domínguez, de la Convención Constitucional, lo ha dicho en los medios de comunicación, con todas sus letras, y bien que lo haya dicho realmente, en una campaña que yo le llamaría una campaña para bajar expectativas, lo ha dicho, está grabado. Al día siguiente que entre en vigencia la nueva Constitución, si es que se aprueba, por supuesto, la salud va a seguir siendo la misma. La educación, la misma. Los problemas de vivienda van a ser los mismos. Porque este no es el mecanismo. Como en el caso del agua, como decía, en parte de lo que decía nuestra invitada Viviana Tudela. Tiene que ser riego tecnificado. Si tienes poca agua, tienes que hacer rendir el agua. ¿Cómo hacer rendir el agua? Riego tecnificado. Eso es una solución técnica. Te la da el conocimiento, te da la ciencia, te lo da la tecnología. ¿Y sabes también quién te lo da, José Ramón? El capital, pues. Porque para tener riego tecnificado hay que hacer inversiones. Tienes que contratar un profesional que sepa cómo se hace. Tienes que contratar trabajadores que hagan las instalaciones. Eso no se hace porque pongamos en la Constitución que el agua es un bien nacional, cuestión que ya lo es hace rato, y que el Estado se va a encargar de garantizarlo y asegurarlo, y todas esas tonteras que en la práctica no van a solucionar los problemas, porque aquí se ha vendido la pomada, el invento, la ficción, de que poniendo estos problemas solucionados presunta y artificialmente en un texto constitucional, se resuelven. Así que no nos queda otra, estimado amigo, que esperar que la gente se informe bien y que en lo posible, yo por lo menos personalmente hago un llamado a rechazar esta constitución de Disneylandia, esta constitución de fantasía, que sabe, José Ramón, prácticamente para lo único que ha servido ha sido para distraer el tiempo, para gastar plata y no trabajar. Eso te iba a comentar, sí. En verdaderas soluciones del país. Eso mismo te iba a comentar, Alejandro. Nos quejamos de que los políticos ganan harta plata, que los diputados y los senadores ganan harta plata, de que un derroche, que le paguemos tanto. Hicimos un proceso constituyente que de partida partió mal, valga la redundancia, porque tuvimos candidatos que no sé si era para el nuevo reality show de Chile o de verdad eran candidatos serios para ser parte de esta convención. No quiero echar a todos en el saco, hay gente muy capaz, gente que ha demostrado estar a la altura. Incluso hay gente que todavía no entiende que esta cuestión de la Constitución va más allá de las peleas de derecha e izquierda. Esta cuestión es un proceso histórico, un proceso que no te va a cambiar la vida. Y eso hay que ser reiterativo. Esto no te va a cambiar la vida. Crear una nueva Constitución no te va a cambiar la vida. Tampoco te va a dar, como bien lo dice Alejandro, una mejor salud de un día para otro. Y tampoco te va a dar una mejor educación. ¿Y por qué usted se preguntará en su casa qué está hablando este hombre? Yo que voté por apruebo y la esperanza sigue, y yo que todavía tengo mi bandera del no guardar y quiero poner la colección que tengo ahí de hechos que jamás pasaron, pero sí hicieron ruido. ¿Por qué todas estas cuestiones no van a pasar? Y es súper sencillo a usted, señores, y a usted, caballero, que me está escuchando. Porque las personas que tienen la responsabilidad de regular las leyes en Chile, las personas que mandan proyectos para que se regule la educación, para que se regule el tema de la salud, las pensiones, etcétera, ¿saben quiénes son? Son los diputados y los senadores. Lamentablemente no han hecho su pega, estamos claros, muchos no han hecho su pega, muchos han hecho lobby político, asegurando hasta el pololo del pololo de la polola de tanto, ¿sabes? Una cuestión espantosa, la verdad. Pero aquí quiero detenerme en un punto súper importante, ya nos queda muy poco de programa acá en Radio Madero, y es que la gente tiene que empezar a sacarse este discurso político. Usted que me está escuchando no es político. A la persona que le están pidiendo su voto, a usted no, jamás va a hablar con ellos. Usted tiene que partir pensando como ciudadano. Usted tiene que pensar que usted tiene que levantarse temprano, de que a pesar de que algunos pintan este país como lo peor de lo peor, muchos extranjeros vienen a nuestro país, te dicen que es una maravilla de país, aman más Chile que uno mismo, y eso es admirable, obviamente. Entonces usted tome una decisión correcta. Usted quiere mejor pensiones, exíjale al diputado que usted votó en su zona. Usted quiere una mejor educación, exíjale a sus autoridades. Pero no espere
que una nueva constitución le va a asegurar la vida. Los pobres van a seguir siendo pobres. Los ricos van a seguir siendo ricos. La clase media, que la mayoría pertenecemos, vamos a estar ahí luchando entre las paredes, y se nos va a hacer más difícil por todas las tonteras que han hablado también. Porque ahora es un rosario de tonteras, la verdad, que se hablan. De que medidas que la verdad no sirven para mucho, medidas que solamente sirven para el historial de este reality que se ha querido instaurar también en nuestro país. Entonces el llamado que hago yo principalmente, más allá de rechazar, yo creo que más allá que rechazar es ser responsable. Ya le dimos la oportunidad a estas personas, ya le dimos la oportunidad a la tía Pikachu, ya le dimos la oportunidad al señor Bade, que hizo el medio show, incluso se burló de la gente con cáncer en Chile. Y yo le digo con todas sus letras, uno puede perdonar, pero tampoco tiene que olvidar el error que cometió. Pero ellos no están siendo capaces, no dieron el ancho. ¿Usted va a seguir dándole la oportunidad a estos tipajos? Yo le pregunto sinceramente, ¿usted le va a volver a darle la oportunidad a estas personas que solamente están pintando el mono en este proceso constituyente? Alejandro Puja. Sí, en realidad ya me había olvidado del señor Rojas Vade como un ejemplo patético. Pero si todavía está recibiendo sueldo, creo, ¿no? Sabes que ya no me acuerdo bien en qué terminó ese asunto, si que lo iban a expulsar. Ahora, según recuerdo, la última vez le ordenaron que devolviera la plata. Y él ¿devolvió la plata? La había regalado. Así no, que, chao. Mira, bueno, pero eso es el niño símbolo, diría yo, de la mentira que ha sido este proceso de convención constitucional, donde se le ha pintado de que este iba a ser el oasis que iba a satisfacer todas las necesidades, y no ha sido así. Yo siempre tratando de mirar el lado positivo, pienso que ha sido una oportunidad de hablar un poco de derecho, de leyes. Yo hago un llamado a las personas a que ese interés por el derecho, por las leyes, por la Constitución, sea permanente. Yo los invito, amigos, amigas, lean la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Por ejemplo, estos días salió la información de que se incorporaban los derechos de las personas con discapacidad. Yo les quiero decir a los amigos, a las amigas, de que Chile es signatario, o sea, es suscriptor de... Es pionero, díganlo con su nombre. ¿Cómo? Es pionero, somos los países pioneros de la discapacidad en Sudamérica. Claro, ese es el tema. Nosotros ya tenemos aprobada en nuestra Constitución y en los pactos internacionales todo lo que tiene que ver con la protección de las personas con discapacidad. El Servicio Nacional de la Discapacidad se reforma por esa suscripción que ha hecho Chile de ese tratado internacional. Entonces, esta parte es importante porque la actual Constitución, no la que están haciendo los convencionales, sino que la Constitución que está actualmente vigente, en su artículo 5 incorpora como parte de la legislación nacional a todos los tratados internacionales que estén vigentes y que Chile haya suscrito y haya ratificado formalmente. Esto a propósito del famoso Tratado de Escazú, que el presidente Boris firmó, pero que no está vigente porque tiene que pasar esto por una revisión del Congreso de la República, afortunadamente. Pero todos estos tratados que estoy mencionando, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, en fin, la Convención de la Discapacidad, de los Adultos Mayores, la Convención del Trabajo, en fin, todo eso son normativas internacionales que Chile ya tiene incorporados en la legislación nacional. Tanto es así incluso que los jueces de la República pueden fallar en juicios solamente aludiendo a estos convenios internacionales. Puede citar, por ejemplo, en temas de familia, se invoca mucho, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, dentro de los cuales uno de los principios, que es el bien superior del niño, es altamente utilizado en los juicios de familia, especialmente cuando se discute, por ejemplo, el tema de los cuidados directos y personal de los niños y el tema de las visitas, cuando la pareja se deshace y entonces hay que ver
con quién se queda el niño y quién va a tener derecho de visita. Bueno, uno de los principios que se utilizan los jueces de familia para definir eso es el interés superior del niño, que está integrado en nuestra legislación gracias a que Chile se suscribió, abrazó, hizo propia, hizo suyo este convenio internacional de los derechos del niño. Entonces, la verdad, yo, amigo, amiga, si usted se pone contento porque la convención dice que va a tener derecho al agua, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho de las personas discapacitadas, la verdad que no se alegre tanto porque le están vendiendo algo que ya tenemos, le están ofreciendo algo que ya está incorporado, por lo tanto no es nada nuevo. Y esos dulcecitos que le están ofreciendo, la verdad que son dulcecitos que van a convertirse en dulcecitos bien amargos si usted empieza a leer las otras tonteras que han planteado antes, como por ejemplo, no garantizar ningún derecho de propiedad. Estos días incluso gravísimo eso. Los autores, los artistas estaban muy preocupados porque la ministra de Cultura había dicho que los derechos de propiedad tienen sus límites. Y claro, los artistas quedaron inmediatamente asustados porque cuando ellos crean una obra, ellos tienen derecho a recibir los derechos de ejecución, de reproducción, de copia, de compraventa, de comercialización de sus obras. Entonces, si la ministra de Cultura viene a decir de que esos derechos tienen límites, entonces no se está garantizando el derecho de propiedad. El derecho de propiedad tiene muchas dimensiones, sea la propiedad de un objeto material, como este lápiz que tengo en mi mano, o de un objeto inmaterial, como pueden ser los derechos de propiedad intelectual que se vinculan con las obras, las cosas de la creación humana, las cuestiones artísticas. Entonces, la verdad es que si usted pone en la balanza lo que le están ofreciendo, que ya tenemos, y las otras cosas que le están quitando, yo la verdad que en la suma y la resta salimos completamente para atrás. Y yo en eso soy enfático y reitero, creo que este mamarracho de constitución que nos está ofreciendo debe ser rechazada rotundamente y ponernos a trabajar en las reformas constitucionales que sean pertinentes. Si usted cree, amigo, amiga, que hay una idea buena, que puede haberla, yo creo que puede haber alguna idea buena de las que se han expresado en la actual Convención Constitucional, bueno, guárdela, anótela y planteémosla al Congreso de la República para que a través del proceso de reforma constitucional de la actual Constitución se incorpore. Y perfectamente vamos mejorando la actual Constitución sin borrar con el brazo lo que hemos construido en 200 años de historia de Chile. Exactamente. Señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Agradecer la sintonía. Estuvimos por Radio Madero, La Fuerza del Norte. A propósito, escribí una canción, Vuelvo a casa, vuelvo compañero, y tengo un nuevo grupo llamado Yapu. Va a ser mío ahora. Como no hay derecho, va a ser mío. Y yo escribí el tema musical. Así que y Yapu me va a tener que pagar porque ahora el tema es mío. Yo me lo adjudico de forma clara también. Oye, agradecerte, Alejandro, también agradecer a toda la gente que estuvieron con nosotros. Será hasta la próxima. Alejandro, que tengas un gran fin de semana. Esto fue Aún es Tiempo. Que esté muy bien, Alejandro, cuídate. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Hemos llegado al final de Aún es Tiempo. Esto fue Independencia Radial.